Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa de nuevo. Bueno, el gusto es nuestro. Y, a ver, Infran está escondiendo sus candidatos y sale él a llamar la atención, ¿no? A tratar de que lo miren a él y no lo miren a Fernández Patri, a los demás candidatos, y salió a decir que la oposición no quiere debatir. No sé de dónde sacó esa idea, pero vos tenés una respuesta a esa, digamos, convocatoria que ha hecho el gobernador Infran. Recién lo escuchamos aquí, hemos pasado el video. Tu respuesta, Fernando, a esta convocatoria que hace Gildo Infran. Sí, bueno, que vamos a debatir cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera, con él o con cualquiera de sus candidatos. Yo esto se lo vengo pidiendo, se lo pedí a sus candidatos primero porque es lo que institucionalmente correspondía, porque acá estamos eligiendo un diputado nacional, estamos eligiendo diputados provinciales, por lo cual lo lógico es que debatamos entre los candidatos. Se negó, el candidato escondido Fernández Patri se negó a debatir, y luego como él era el que estaba saliendo a hacer campaña, lo desafía a debatir a él también, y bueno, nunca obtuve respuesta, y ahora sale con esta paparruchada de decir que nos escondemos y no queremos debatir, en una clara maniobra de distracción, ¿no es cierto? Porque lo cierto es que ellos no se animan a debatir, ninguno de ellos. Por un lado porque no tienen argumentos y solamente se sienten cómodos haciendo monólogos unilaterales en los canales oficiales. Pero te digo, Gabriel, la verdad que lo que me parece más grave, y esto lo llamo, vamos a hacer un intento de apelar a la racionalidad y al sentido común del gobernador, si algo le queda, es que deje de utilizar los actos institucionales para la politiquería barata que lo hace. Estaba inaugurando una escuela ayer, de la cual, por cierto, no puso un peso, sino que se hizo todo con fondos públicos, o sea, con plata de los formoseños. Así que deje de utilizar estos ámbitos para atacar a la oposición, que cumpla con sus deberes constitucionales e institucionales y que se dirija con respeto y con mesura, que es lo que tiene que hacer. Para hacer politiquería barata, para hacerse el capanguita y el pesadito, tiene los ámbitos partidarios. Y tiene los canales de televisión que los manejan de manera arbitraria, caprichosa e ilegal, prohibiendo a la oposición intervenir en los programas oficiales, y ahí que fije el día, la hora, y vamos y debatimos sobre el modelo formoseño. Yo no tengo ningún problema. El que tiene problemas es él, porque lo que tiene es miedo de perder, porque ve cerca al final y está muy preocupado y muy asustado. A mí me llama muchísimo la atención, Fernando, que Infran le dio la orden de esconder tanto a Ramiro Fernández Patri como al vicegobernador Eber Solís, que también salió a hacer campaña, pero no puede hablar. Entonces no le conocemos la voz a Eber Solís y cada vez lo escuchamos menos a Ramiro Fernández Patri. ¿Vos decís que el resultado de las PASO del 12 de septiembre lo asustó a Infran? Sí, sin duda. Lo asustó, pero a su vez le hace cometer un error político, que es creer que él es la salvación para esto. Y lo que le va a pasar es que va a perder las elecciones, porque está plebiscitando su gobierno. Del momento en que él corre a sus candidatos, que los corre porque no se dio cuenta que eran un contrapeso electoral, porque la gente no los quiere, no quiere escucharlos, no quiere verlos, no convencen a nadie porque no se creen ellos mismos su discurso, ¿no? Así creo que este es el problema. Ellos no convencen a nadie porque no están convencidos, porque saben que están mintiendo. Entonces lo que hace el gobernador es ponerse él al frente de la campaña, y bueno, de mi parte no hay problema, porque cuando ganemos las elecciones vamos a demostrar de que lo que venimos diciendo de que el modelo está acabado y que vamos a llegar al gobierno en el 23 es una realidad que cada vez más concreta. Y no lo decimos desde una posición de soberbia, sino que esto es fruto de la horrible gestión que realizaron durante los últimos años, del enorme daño social que han causado como consecuencia de la pandemia, de su afiliación incondicional con el presidente Alberto Fernández y el descalabro económico nacional y el descalabro ético y moral nacional, de la cual ellos son parte necesaria, y todo esto lleva a que hay un cansancio de la sociedad
y en paralelo una oposición que con sus defectos y sus virtudes, con sus traspiés, se ha mostrado a la altura de las circunstancias. Nos hemos consolidado en un frente sólido, con nuestras diferencias, pero respetuosas, con nuestras historias divididas distintas, pero coincidiendo en los objetivos de construir una Formosa diferente. Y este es el proceso político en el que estamos, y este gobierno que se pensó que iba a ser eterno, hoy ve que por la propia voluntad ciudadana está llegando a su fin. Entonces está asustado y está cometiendo todos estos actos que son verdaderamente inaceptables en un sistema democrático al cual nosotros aspiramos. Fernando, la ley dice que el IACEP tiene que estar integrado también por representantes de los afiliados, votados por los afiliados. Esto estaba así hasta que Gildo Infran subió al gobierno hace 20 y pico de años, que lo intervino, y está manejado por delegados personales de él. Él pone a los que manejan el IACEP. Los afiliados ya no pueden votar más representantes que intervengan. La realidad hoy es que el IACEP está quitando cobertura, es decir, hoy hay miles de formoseños preocupadísimos, angustiados realmente, porque no pueden hacerse intervenciones quirúrgicas, no pueden hacerse estudios como endoscopías, por ejemplo, porque hay un conflicto entre el IACEP y los prestadores, es decir, el IACEP no quiere pagar lo que se está pagando a nivel nacional, eso que a nivel nacional también está muy discutido, de que se está pagando muy bajo, no se cubren los costos, pero la provincia de Formosa, el IACEP no quiere ni siquiera pagar los costos nacionales. Esto ha producido un grave conflicto. Hoy hay mucha gente que necesitaba operarse, no se puede intervenir quirúrgicamente, no se puede hacer la intervención quirúrgica porque el IACEP no cubre. Hoy esto es un gravísimo problema. ¿Qué opinión tenés vos sobre este tema? Y la opinión que tengo es que esto el gobierno lo está haciendo a propósito. A ver, es una decisión del gobierno destruir la medicina privada independiente, no toda, porque sabemos que hay algunos amigotes del gobierno e inclusive algunos integrantes del gobierno que manejan centros de atención de salud, y eso siempre tienen privilegios y cobran todo. Pero lo que hay claramente es un intento de apropiarse de los sectores de la salud pública a través de una pseudoestatización de la salud. Lo que han hecho es desaparecer el IACEP, porque lo que van a hacer, lo que quieren hacer, lo que están haciendo es mandar directamente a los afiliados del IACEP al hospital público. Hospitales públicos que ya no estaban en condiciones de atender lo que es su objetivo obvio, ¿no es cierto?, que es dar cobertura complementaria a aquellos ciudadanos que no tienen una obra social, ¿no es cierto? Ahora lo que quieren hacer es, directamente han hecho desaparecer la obra social estatal, y los empleados públicos van a ser atendidos en los hospitales públicos como si no tuvieran obra social. Pero por supuesto la plata de IACEP la van a canalizar hacia quienes ellos les interesan, y de esta manera van a tratar de destruir la salud privada. Esto es claramente lo que están haciendo. Por supuesto, los que pierden son los de siempre, son los pacientes, son los empleados públicos, estos mismos empleados públicos que vienen siendo tan maltratados por este gobierno porque le han hecho un brutal ajuste al salario de los empleados públicos, muy por debajo, por supuesto, de la inflación, igual que los jubilados, también otra víctima de este gobierno nacional y provincial, porque han dado aumentos que están por abajo de la inflación, que es el modo más cruel y más rápido de hacer un ajuste sobre los salarios, y como si esto no fuera poco, ahora también los privan de un sistema de salud eficiente y razonable. La verdad es que la razón es de nuevo que algunos pocos hagan negocio, como son las mayorías de las decisiones que se toman en este gobierno. Sí, hacen escuelas muy lindas, que por supuesto es el maravilloso negocio de la obra pública, pero luego tienen las escuelas cerradas y los comedores escolares a media marcha durante 18 meses, como hicieron durante todo el año pasado y gran parte de este año. Fernando, a ver, sí. Hay provincias con las que siempre se compara a Formosa, ¿no? Se compara a Formosa con Misiones, se compara con Santiago del Estero, provincias que necesitan desarrollarse, parten de una
de un nivel de pobreza muy importante, pero de pronto vemos cómo para empardar la inflación, pelearle a la inflación, el gobernador de Santiago del Estero decidió un aumento del 57%, cuando Gildo dio uno del 10%, que en verdad es un 10% mentiroso porque es retroactivo a febrero y entonces es un 7 real. Entonces, mientras en Formosa se da un aumento del 7, el gobernador de Santiago del Estero da un aumento del 57 y un bono de 90.000 pesos. Ahora, esto para que la gente de Santiago del Estero pueda tener un respiro y decir, bueno, por lo menos le peleamos a la inflación. Qué lejos que está el nivel de sueldos de la provincia de Formosa, ¿no? A ver, si en Santiago dan un 57 de aumento y un bono de 90.000 y acá lo que dio Infran es una miseria, ¿cómo piensa él que los empleados públicos van a sobrevivir con esta inflación galopante que nos está dando el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, porque no les interesa tener la sociedad empobrecida. Esta es la decisión que tiene el gobernador Gildo Infran. Quiere mantener a la gente pobre y sometida, y es lo que está haciendo. A ver, dos reflexiones. Primero, separaría lo de Santiago del Estero en lo que es el aumento, que es un aumento razonable en términos de la inflación, porque la inflación de los últimos 12 meses superó el 50%, por lo cual un aumento del 57 lo que hace es dar una tibia mejora del salario real, lo cual está muy bien. Lo del bono me parece vergonzoso, honestamente. Creo que dar un bono de estas características en medio de un proceso electoral es un mecanismo absolutamente repudiable del gobernador Zamora, que tiene un modelo de gobierno bastante parecido al de Gildo Infran. Sí. Vamos a decir esto, claro. Difícil defenderlo en Zamora. Es lo mismo, lo único que evidentemente es un poco más generoso con su propio pueblo, lo cual sin ninguna duda es un punto a favor de Zamora. Acá tenemos un régimen que además es un régimen muy mezquino y muy miserable, y que maltrata a su propio pueblo, y lo vemos en la cuestión salarial y lo vemos en la cuestión de Yasser, ¿no es cierto? Privar a su propio pueblo de una adecuada atención sanitaria es casi un acto de perversidad política, pero es lo que están haciendo. Pero digo, tampoco defendería un modelo que en medio de las elecciones da este tipo de ayuda dadivoso. A ver, entendamos esto, Gabriel. La sociedad tiene que entender que los salarios de los empleados públicos deben debatirse en paritaria. Claro. Deben debatirse en paritaria, entre sujetos en pie de igualdad. No es un anuncio gracioso del gobernador como hacen estos caudillejos. Sí, que salen un día, a mí se me ocurrió y voy a dar este aumento. No, señores, no funciona así la sociedad democrática. Se convoca paritarias donde está el ministro de Economía y Hacienda, están los representantes sindicales que tienen que ser verdaderamente independientes y no otros empleados que van a aplaudir cuando se dan los aumentos, ¿no? Acá y también en esto hay que debatir el rol del sindicalismo formoseño. Seguro. Que son aplaudidores de los anuncios de gobierno salariales del gobierno y que siempre están conformes. Si Gildo les dice 10, aplauden, y si les dice 5, aplauden también. Entonces también acá sin duda esto es algo que tenemos que debatir y reivindicar a aquellos gremios que realmente defienden los intereses de los trabajadores, que también los hay en la provincia, pero que obviamente sufren la opresión y la persecución del régimen. Fernando, desde que Infran se hizo cargo del gobierno, nunca convocó a paritarias, nunca se sentaron en igualdad de condiciones los representantes gremiales y la gente del gobierno, nunca, jamás. En ningún ámbito. Han destruido todos los mecanismos de participación social. Han destruido los mecanismos. Ayer justamente, mira, estuvimos hablando en Villafañe con un grupo muy importante de productores, donde también queda muy claro que el problema, no, vos decís somos provincias pobres, en realidad somos provincias empobrecidas por las gestiones del gobierno. Sí. Porque lo que los productores de horticultura nos transmitían es que su capacidad de producción está intacta. Lo que no tienen son canales de comercialización. Nos decía que este año hubo una importantísima producción de lechuga, de perejil, de hortalizas en general. Pero el problema es que se encuentran sin canales de comercialización y se encuentran con un Estado bobo
que en vez de dar ayuda o crear canales de comercialización, lo que hace es no hacer nada, y cuando hace mal, porque existe el plan Nutrir. Te van a decir, sí, pero solamente le compran al intendente de Villafañe, al resto de los productores no. El que maneja las compras del plan Nutrir es el intendente de Villafañe, y se compra a sí mismo. Hasta en eso arman un curro. Cuando hay una posibilidad de ayudar a la gente, arman un curro personal. Exactamente. Entonces esto nos denunciaban ayer los productores. Sí, el intendente de Villafañe, él solamente compra a su propia producción, digamos. Entonces, digo, esto deja claro que acá hay un gobierno que no quiere e impide la participación comunitaria. Nos decían también, hubo intentos de asociarse para tratar de vender. El gobierno que hace les retrasea las personerías. Si no lo arman ellos, la asociación o la cooperativa, no hay ninguna posibilidad. Entonces, bueno, ni hablar de la Constitución nuestra, Gabriel, vos lo sabés bien, habla del Consejo Económico y Social. Sí. ¿Dónde está el Consejo Económico y Social del gobierno de Gildo Infran? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo han hecho? Porque no quieren participar. Creen que esto es una estancia de las muchas que compraron y la manejan como tal. Y acá lo que nosotros queremos construir es una sociedad democrática y participativa. El sábado hicimos un seminario con las autoridades de la ciudad de Rosario, donde empezamos a hablar con los candidatos a concejales del interior de lo que es el presupuesto participativo. ¿Qué es el presupuesto participativo? Que una parte del presupuesto de cada una de las ciudades sea dispuesto por el pueblo en qué se gasta. ¿Sí? Empecemos a discutir, tenemos tantos pesos para hacer una obra pública. ¿En qué obra pública la vamos a hacer? Esto parece algo utópico, pero en Rosario se lo está haciendo. Pero Fernando, sí, acá tenemos hablando de una gran ciudad, ¿no? Acá tenemos el problema tan básico de que el Consejo Deliberante de las ciudades del interior, ahí está, en vez de un presidente de consejo que representa a los vecinos, está la esposa, la novia, el hijo del intendente. Entonces el intendente de los pueblos del interior ya está establecido un sistema donde pone a su esposa o a su hijo que maneje el Consejo Deliberante. Entonces ahí se desnaturaliza todo lo que es el sistema de representación. Totalmente. Así está funcionando esto, y esto es lo que venimos a cambiar, y esto es lo que la sociedad está repudiando hoy a través de su voto, y es también lo que va a producir un cambio en la geografía política. Nosotros estamos convencidos de que vamos a recuperar mucho terreno en el interior, así lo demuestran los números de las PASO, así lo demuestra la cantidad de candidatos a concejales que tenemos, tanto de nuestro agrupamiento como también por parte de Gabineme, que también han armado listas de candidatos a concejales, con gente muy positiva, gente que se incorpora a veces a la política, y que en forma conjunta le vamos a estar dando la lucha al régimen para recuperar concejalías en el interior y empezar a controlar estas gestiones de gobierno a través, por lo menos, vamos a estar en minoría todavía, pero a través de la denuncia y el control de las situaciones en todos y en cada uno de los municipios. Doctor, y todo esto es lo que el gobierno... Sí. Tengo un mensaje para usted. Hola, dice, hola Grisel, dice, buen día, los estamos escuchando. Decirle al doctor Fernando Carvajal que en algún momento visite Mojón de Fierro, que es un pueblo olvidado por todos los candidatos. Es un mensaje para usted. Bueno, decirle que yo no me olvidé, porque yo el sábado estuve en Mojón de Fierro. Bien. En la casa de Digna, estuvimos festejando el Día de la Madre, y estuvimos específicamente respecto a Mojón, sí, vamos a decir de que sí, está manejado hace más de 20 años por un delegado del Ministerio de Gobierno, que también hay graves denuncias respecto a la distribución de tierras en Mojón de Fierro, y también debemos decir de que hay una vieja deuda, que es la constitución de la Comisión de Fomento de Mojón de Fierro. Así que de mi parte no me olvidé, y es más, sé que ese mismo día a la tarde después estuvieron también otros candidatos de Juntos por Formosa Libre, porque vi algunas fotos, nos cruzamos en realidad cuando yo venía, ya estaban yendo Agostina Vilaggi, y bueno, y algunos más sé que estuvieron.
Así que, bueno, lamentablemente, evidentemente a esta vecina no se enteraron. Le pido disculpas, pero que sepa que estamos muy pendientes de la situación de todas las localidades, y Mojón de Fierro vamos a impulsar la creación de la comisión de fomento, porque sin ninguna duda que ya la importancia que tiene la localidad justifica, aparte desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista práctico, que tiene que tener su propia comisión de fomento y empezar a esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, las comisiones de fomento tienen que dejar de ser esto que es una oficina pública manejada por un capanga y su familia, y tienen que ser ámbitos de participación de los vecinos en la cuestión pública y en el interés general. Fernando, yo te digo que, a ver, cuando se aproximaba la fecha de cierre de las lemas y sublemas, se hablaba de que no se iban a unir el sector peronista de Gaby Neme con el sector de, digamos, Cambiemos, ¿no? Del Frente Amplio Formoseño. Y fue una demostración de madurez, ¿no? De poder sentarse a dialogar y decir, bueno, necesitamos juntarnos. Hay que juntarse para poder pelear la mayoría. Yo creo que el oficialismo apostaba de que ustedes no iban a tener esta madurez, digamos, Gaby Neme y vos, de sentarse a buscar esta unión, y lo lograron. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un proceso complejo, como siempre, que hay que aunar intereses y juntarse personas que tenemos algunas diferencias, pero fue un proceso muy rico, muy interesante, muy saludable, yo diría, porque justamente hicimos un ejercicio democrático de tolerancia y de buscar los puntos de coincidencia. Y no tenemos dudas de que estamos coincidentes en estas cuestiones de fondo, que es la necesidad de derrotar este régimen antidemocrático, autoritario, por un sistema democrático participativo. Y en esta coincidencia podemos venir desde distintos lugares, tener historias diferentes, tener modos inclusive diferentes, pero encontrar puntos de coincidencia, porque de eso se trata la democracia, estimados amigos. Ellos han querido instalar de que la única forma de gobernar es a través del autoritarismo y que tiene que haber un jefe y que todos los demás tienen que estar de acuerdo, y esto no es así. No es así de ninguna manera. En la diversidad y en el debate se produce el enriquecimiento y la mejora de las cosas. Así que, sin ninguna duda que fue un durísimo golpe para el gobierno, que siempre ha apuntado a separar y a dividir, pero como bien decís, hubo mucha madurez de parte de la oposición, y esto la sociedad lo está valorando, y por eso decimos que vamos a confirmar este viejo principio que dice que la política no es matemática, y vamos a demostrar que 2 más 2 en Formosa va a ser 6, y vamos a ganar las elecciones, porque el impacto que tuvo sobre la sociedad formoseña esta decisión de superar diferencias para unirnos, yo creo que va a ser lo que va a producir el triunfo electoral. Fernando, en diciembre vos te vas como diputado nacional a un Congreso Nacional donde se van a tomar grandes decisiones, porque en este momento tenemos un gobierno nacional en absoluta crisis, hay una enorme crisis económica y social, el gobierno del Frente de Todos está naufragando, hay mucha dispersión, no se sabe quién gobierna, está una vicepresidenta que es Cristina Fernández por un lado, que tiene más poder que el presidente, los dos están discutiendo entre sí, por otro lado están los gobernadores del interior, están los sindicatos, y vos vas a ir a ese congreso donde se tienen que tomar grandes decisiones. ¿Cómo ves la situación nacional? Bueno, la veo con un elevado nivel de complejidad que es el que vos describís. Tenemos un presidente que es solo presidente en el nombre, que ha perdido toda autoridad política y moral, que claramente no conduce el proceso político, y esto en un sistema presidencialista como el nuestro es muy grave. Tenemos un oficialismo que se están arrancando los ojos
en sus disputas internas, y lo están haciendo con el salvajismo y la desaprensión institucional que los caracteriza históricamente, ¿no? Es decir, mientras están bien y tienen plata para repartir, son todos amigos. Ahora, cuando la situación económica se complica y hay que gobernar con eficiencia, con mesura, bueno, ahí comienzan todos los descalabros, ¿no? Esto tenemos varias experiencias históricas de este proceso. Así que sí coincido que va a ser un Congreso muy movido. El escenario futuro creo que es muy imprevisible qué va a pasar. Está muy claro que el gobierno va a perder las elecciones. Yo creo que el resultado de las generales va a ser aún más duro que el escenario de las PASO, por lo cual es un gobierno que viene a los tumbos con una evidente incapacidad de reacción, porque los cambios de gabinete que realizó el presidente Alberto Fernández después de las elecciones de las PASO fue verdaderamente inexplicable. Lejos de contribuir a mejorar las cosas, profundizó los errores, ¿no? Es decir, la presencia de Mansur, la presencia de Aníbal Fernández, la persistencia en el gabinete de Cafiero, todo este conjunto de personajes bastante oscuros de la política, que alejan la posibilidad del diálogo, la verdad es que poco contribuye al escenario que deberíamos estar pensando. Pero bueno, de nuestra parte vamos a estar siempre apuntando a la calidad institucional. Esto sin ninguna duda tiene que ser lo que tenemos que preservar. Estas crisis ponen en una situación delicada a las instituciones, y nosotros tenemos la obligación de preservar la institucionalidad, pero sin ninguna duda que lo vamos a hacer con mucha firmeza en defensa de esas instituciones, y también con mucha convicción en la necesidad de preservar la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Fernando está yendo al Colorado, nosotros no te queremos sacar más tiempo. ¿Cómo está la situación en el Colorado? Ahí ha habido una denuncia muy grave porque el intendente maneja las obras públicas, digamos, en familia, ¿no? Nuevamente encontramos en el Colorado la misma situación de otras localidades, toda una familia que gobierna y que se reparte los beneficios de ser poder, ¿no? Así es, y un intendente que persiste en el cargo años y años y años, y estos sistemas absolutamente repudiables de manejo de la cosa pública como si fuera el patrimonio personal, ¿no? Así que sí, estoy al tanto de la denuncia, me lo han comentado los amigos. Bueno, creemos que la Formosa que se viene va a ser una Formosa donde vamos a estar poniendo en tela de juicio todas estas maniobras que realiza el oficialismo provincial y sus representantes locales. No dudamos de que va a haber muchas otras denuncias, porque sabemos que esta situación que en el Colorado es sumamente grave por las personales características de su intendente, que sabemos que es un misógino, un bravucón, y que además hace todo este tipo de maniobras, no es más que un ejemplo de situaciones que se repiten en muchos otros lugares. Así que vamos a acompañar a los amigos que están dando la lucha por la calidad institucional, acompañar a nuestros candidatos que sabemos que tienen un escenario duro por delante, y a darle fuerzas para seguir en esta lucha por la democracia y en contra de la corrupción. Fernando, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste. Ha sido muy escuchado, estamos viendo los niveles de seguimiento en el streaming, en el Facebook y en las otras redes sociales. Nosotros vemos la cantidad de gente que sigue este reportaje, y realmente ha tenido un alto rating. Así que te agradezco, Fernando, y te dejamos que sigas tu trayectoria hacia el Colorado. Ya vamos a tener otras oportunidades para seguir dialogando. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo para todos.